tal? Bienvenidos a Kibo Teje Conmigo. Hoy haremos un gorro calado. Este gorro lo puede realizar una persona que tiene poca práctica en el tejido a crochet. Y este gorro que está aquí ha sido tejido con esta lana. Tiene un grosor de 2 milímetros, ¿sí? Y lo hemos tejido con las agujas número 4. Pero para el ejemplo que voy a realizar, voy a usar un crochet del 4.5 para la primera cadena, porque recuerden que cuando se hace un inicio de alguna prenda, tejido a crochet, la primera cadena es preferible hacerla con medio punto más. O sea, voy a usar un 4,5 para la cadena y con un 4.0 para el tejido de toda la prenda. Esta lana mide unos 3 milímetros, ¿sí? Aproximadamente, ahí lo pueden ver. Es una semi gruesa. Voy a iniciar la cadena, iba a decir, pero voy a preparar un nudo corredizo. Si ustedes no están familiarizados con el nudo corredizo, pueden hacer unas 3 o 4 cadenas para iniciar. Vamos a volver a hacer. 1, 2 veces, ingreso con el crochet y saco un punto. Dentro de este círculo se van a trabajar los puntos altos. Voy a trabajar 12 puntos altos. Para el primer punto alto voy a hacer 3 cadenas. Levanto 3 cadenas al aire. Lazada, un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos más la cadena, serían 4, 5. Voy a terminar los 12 puntos. Tenemos las 12 cadenas. La primera son las 3 cadenas que levantamos. Tenemos los 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Estiramos la lana del punto corredizo y ajustamos. Vamos a cerrar. Cuento 1, 2, 3. Levanto la cadena y hago un punto deslizado para cerrar. Aquí tenemos los 12 puntos altos. Ahora, segunda carrera, vamos a levantar 3 cadenas, 2, 3 cadenas. Y la secuencia es la siguiente. En este mismo punto, donde hemos hecho las 3 cadenas, hacemos un punto alto. Es un aumento. ¿Qué quiere decir? En todos los siguientes puntos altos vamos a trabajar 2 puntos en un mismo punto. Este es el siguiente, aquí. Ahí trabajamos 2 puntos altos. 1 en el mismo punto, 2 puntos altos. Ahora, en el siguiente, 2 puntos altos. 1 en el mismo punto, aquí mismo, vamos a trabajar un punto alto. Y así vamos a seguir todo el círculo. 2 puntos altos en cada punto alto de la hilera anterior, así. Vamos a tejer 2, 2, 2, 2. Bueno, ya llegué al final de la segunda vuelta y debemos de tener 24 puntos altos. 1, 2, 3. Cojo en la tercera cadenita para cerrar la vuelta. Punto deslizado y cierro. Y aquí tenemos 24 puntos altos. Vamos a hacer una hilera más. Aquí vamos a trabajar así. 1, 2, 3.
y vamos a hacer la siguiente secuencia. En este punto de aquí vamos a hacer 2 puntos. Ahí está, hemos levantado las 3 cadenas y ahí mismo vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto, que es este de aquí, vamos a trabajar un solo punto alto. Esa va a ser nuestra secuencia. Al inicio, las cadenitas más un punto alto en el mismo lugar. Un punto alto solo. En el siguiente, 2 puntos altos juntos. Uno en el mismo, 2. En el siguiente, 1. Un punto alto. En el siguiente, 2. Así va a ser la secuencia. 1, 2 puntos. 1 solo, 2 puntos. Acá que tocaría, acá tenemos 2, 1. Vamos a seguir la secuencia hasta el final. Acá en la tercera hilera al terminar vamos a quedarnos así para poder, tomamos esta hebra, para hacer el cambio de color. Voy a tomar esta hebra de lana bastante contraste, tienes un amarillo. Entonces, para cerrar ya tomamos la hebra del otro color. Sacamos aquí y punto deslizado. Y ya tenemos la hebra para iniciar la cuarta hilera. La cuarta hilera la vamos a trabajar de la misma manera que la tercera hilera. Pero en este caso, aquí 1, 2, 3, lo voy a dejar solo. En el siguiente voy a trabajar 2 puntos altos. La secuencia es la misma que la otra, solo ha variado el inicio, que voy a iniciar solo aquí con 1. La siguiente 2, en el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente punto, 2 puntos altos. Tiene la misma secuencia que la tercera hilera, porque no quiero que amplíe mucho el círculo. En el siguiente punto, 1, 1, 2, 1. En el siguiente, 2. Esta es la secuencia. Voy a terminar la hilera y regresamos. Bueno, acá ya estamos terminando 1, 2, 3, la cuarta hilera. Aquí tengo 1, aquí me toca 2, 1, 2 y voy a cerrar 1, 2, 3. Yo tomo estas 2 hebras. Ustedes pueden cerrar así, tomando la hebra por aquí. A mí me gusta agarrar esta y la que sigue. Paso con el crochet y deslizo el punto. Ya está. Con este color vamos a hacer 2 hileras. Entonces vamos a ir a la quinta hilera. 1, 2, 3 cadenas. Entonces, aquí en el punto siguiente, acá vamos a dejar uno solo. En el siguiente, que es aquí, también vamos a hacer un punto solo, o sea, uno en cada punto de la hilera anterior. En el tercer punto vamos a hacer 2 puntos juntos. Esta va a ser nuestra secuencia. Tenemos 2 puntos juntos. En los 2 puntos siguientes vamos a trabajar un punto en cada punto. Aquí 1. En el siguiente, aquí 1 solo. Vamos a ver. En el siguiente, 2 puntos. En el mismo lugar. 1, 2. Se escapó. En los 2 siguientes,
1, en el siguiente 1. Esta es la secuencia, ¿sí? 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, luego 2. Así seguimos la secuencia hasta terminar la hilera. Miren, ya estoy terminando la quinta hilera. Acá tenemos los dos juntos. Terminaríamos con un punto alto solo, dos puntos altos y dos juntos aquí. 1 y 2. Y miren, hemos iniciado con estos dos solos. Aquí está junto. Les quería decir que en la cuarta hilera deben haber terminado con 54 puntos aquí. Y en esta hilera se debe haber terminado con 72 puntos altos. Vamos a cerrar, pero vamos a cambiar el color de nuestra lana. Ya le voy a poner este colorcito. Son lanas que a veces uno tiene de otros proyectos. Vamos a hacer un nudito aquí. 1, 2, ahí está. Y vamos a tomar 1, 2, 3, la tercera cadena. Vamos a coger el nuevo color de la lana y cerramos con punto deslizado. Ajustamos atrás. Ya estamos en la quinta hilera. Ahora vamos a continuar con este diseño, el que está aquí de blanco. Aquí está la marca. Este es un croquis que hice. Y este es el punto que yo saqué para guiarles. Si gusta, ahí le toman una fotito, más o menos ya seguían con este punto. A ver, vamos a ver. Vamos a iniciar la vuelta. El tejido está así, con este diseño de aquí. Levantamos 1, 2, 3 puntos altos. Una cadena más para separar el punto y vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a hacer 1, 2, nuevamente en el mismo, 3 en el mismo, 4, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Vamos a separar por una cadenita al aire y vamos a contar 1, 2, 3. En la cuarta cadena vamos a hacer un punto alto. Nuevamente una cadenita al aire, lazada. Vamos a contar 1, 2, 3. En la cuarta cadena vamos a hacer 5 puntos altos. Esta va a ser la secuencia de esta hilera. 4, 5. Esta es la secuencia de la sexta hilera. Una cadena al aire, nuevamente contamos 1, 2, 3. En la cuarta cadena, esta es la secuencia que vamos a seguir hasta el final de la sexta vuelta. Terminando esta sexta hilera, miren, cadena al aire, 1, 2, 3. Acá vamos a hacer los 5 puntos altos. 3, 4, 5
un punto al aire y 1, 2, 3 y aquí está nuestro último punto. Entonces vamos a continuar con este color otra hilera, 1, 2, 3 y aquí, porque recuerden que esta cadena pertenece al espacio, ¿sí? Entonces vamos a coger y ya está, terminamos. Entonces ya está formando el gorro hacia la parte de abajo, ya no se va a abrir. La abertura vino con este círculo. Luego vamos a tejer de manera recta hacia abajo. Vamos a ver la séptima hilera. Vamos a trabajar así. 1, 2, 3. Ahora vamos a alternar la secuencia. Donde está el punto alto solo, vamos a hacer 5 puntos altos. Vamos a alternar la secuencia. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cadena al aire. Aquí están los 5 del abanico de la hilera anterior. 1, 2. En el tercero vamos a hacer un punto alto. Una cadena al aire. En el siguiente punto que está solo vamos a hacer 5 puntos altos. Lo que estamos haciendo es alternar el diseño. Todo este trabajo es repetitivo. Ahí está. Una cadena al aire. Contamos 1, 2 en el tercero, o sea, en el centro. Ahí vamos a hacer un punto alto. Así va a ser toda esta hilera hasta el final. Miren, ya vamos a terminar esta vuelta. Aquí una cadena al aire. Aquí me toca un punto. 1, 2, 3. Ahí está. Una cadena al aire y tendría que cerrar aquí. Pero voy a cambiar de color. El color ustedes lo cambian en la hilera que desean. Saben que eso depende del gusto de cada uno. Yo voy a seguir la secuencia como en el gorro de tonos grises. Voy a anudar aquí. Voy a hacer un nudo. Paso atrás y vamos a unir. 1, 2, 3. Cojo aquí. Cojo estos hilitos que se mueven y vamos a cerrar. Ahí está. Ya cerré. Ahora vamos a empezar con este color fucsia y vamos a hacer la siguiente hilera, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería la octava hilera. Vamos a hacer así. 1, 2, 3 cadenas. En cada uno de estos puntos vamos a hacer un punto alto. Acá ya tenemos uno. Vamos a jalar un poquito esta hebra. Aquí sería el otro. Aquí un punto en cada uno de estos del abanico. 1. Tenemos que tener 5 puntos altos. Mire, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, una cadena al aire. Donde estaba este punto alto solo, va a ir un punto alto. Cadena al aire. En este siguiente abanico igual, un punto en cada uno de los puntos. 2, un punto aquí. 3, 4 y 5. Esta es la secuencia que se va a seguir.
una cadena al aire, lazada, aquí un punto. Y así vamos a seguir. 5 puntos altos, un punto alto. Esta es la secuencia de toda esta hilera número 8. Miren, ya voy a terminar esta hilera. Tenemos acá los 5 puntos. Punto al aire, una cadena, perdón. Hacemos el punto y una cadenita y vamos a cerrar aquí. Como aquí voy a seguir otra hilera con el mismo color, entonces cierro con este mismo color fucsia. Punto deslizado y cerramos. Vamos a hacer ahora la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la novena hilera. Ya hemos terminado la octava hilera, vamos a la novena hilera. Entonces tengo que ubicarme aquí en el centro. Entonces ya cerré. Voy a caminar con punto deslizado hasta el tercer punto alto. 1, 2, aquí. Ahí me voy a ubicar con puntos deslizados. Aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas. Luego una cadena más que es para la separación. Y en este punto de aquí vamos a trabajar 5 puntos altos. 1, voy a estirar un poco más de lana. 2, 3, 4 y 5. Prácticamente es la secuencia de la primera de este calado. Ahora, una cadena al aire. Vamos a contar 1, 2, 3. Aquí en el centro vamos a hacer un punto alto. Una cadena lazada. Aquí donde está este punto alto solo vamos a hacer 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Miren, así va a ser la secuencia. Nuevamente, una cadena al aire, 1, 2, 3 y un punto alto. Así, esta va a ser la secuencia. Igual que la primera hilera que hicimos de los calados. Aquí estamos en la novena hilera. Voy a continuar y regreso al final. Ya vamos a terminar la hilera. Cadenita. Aquí vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, una cadena al aire y tomo 1, 2, 3 y dejamos esta cadena que es la separación. Punto deslizado. Aquí ya tenemos esta novena hilera. Vamos a continuar con, entonces vamos a retroceder aquí nomás porque voy a cambiar el otro color. Vamos a poner, según mi secuencia, me toca amarillo. Hacemos un nudo aquí. Ahí está. 1, 2, 3. Y hemos terminado la hilera. Y vamos a hacer la siguiente. Aquí vamos a tejer como sigue. Vamos a levantar 1, 2, 3. Una cadena más para la separación y en cada uno de estos vamos a hacer un punto alto. 1, 2,
3, 4, 5. Un punto de separación. En este punto que está solo, vamos a tejer un punto alto, también solo. Cadena, un punto en cada uno de los puntos de este abanico. 1, 5. Esta es la secuencia que vamos a realizar. Una cadena, un punto solo y nuevamente repetimos. Donde está el abanico hacemos un punto en cada uno. Esta es la secuencia. Estamos terminando esta parte, un punto en cada uno de estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena al aire y unimos 1, 2, 3, porque esta cuarta es de la separación. 1, 2, 3, aquí unimos con punto deslizado. Ahora vamos a la última hilera de este diseño calado. 1, 2, 3, vamos a continuar con este mismo color y vamos a hacer un punto alto en cada punto que encontremos de la hilera anterior. Aquí hay una cadenita al aire, entonces aquí va a ir un punto. Aquí, en cada uno de los puntos de la hilera anterior, vamos a hacer un punto alto. Hay que tener un poco de cuidado donde se encuentran las cadenas al aire. Acá tenemos una cadena de separación, entonces aquí va un punto alto. Aquí tenemos el punto alto que está solo, entonces tejemos 1. Aquí tenemos una cadena de separación, también va 1. Y aquí iniciamos los 5 puntos altos, va un punto alto en cada uno de los puntos. Así terminamos, toda la secuencia la terminamos así. Miren, un punto alto en cada uno de los puntos de la hilera anterior. Recordar dónde están los puntos, las cadenitas de separación. Aquí hay una cadena de separación, aquí va 1, aquí 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Entonces, un punto alto en cada uno de los puntos de la hilera anterior. Así terminamos esta vuelta. Terminando la vuelta, aquí hay una cadena y 1, 2, 3, cerramos en la tercera cadena de inicio con punto deslizado. Ahí tenemos. Ahora voy a hacer un borde de medios puntos. Voy a cambiar el color, entonces retrocedo hasta aquí. Voy a hacer una hilera. Vamos a trabajar ahora medios puntos. Vamos a ver. Cerramos para que podamos trabajar con la hebra del otro color. Ahí está. Listo. Entonces vamos a hacer un medio punto en cada uno de los puntos de la hilera anterior. Subimos con una cadena y aquí mismo hacemos un medio punto. En el siguiente, un medio punto. Así, un medio punto en cada punto de la hilera anterior. Así. Eso es todo lo que hay que hacer en esta hilera.
Vamos a hacer toda la vuelta. Miren, ya acabando la hilera, uno aquí y uno justo aquí al final. Como voy a cambiar a otro color, dejamos aquí y vamos a poner el color, déjenme ver, vamos a hacer con este colorcito un nudo como ya hemos hecho anteriormente. Acomodamos y tomamos este primer medio punto y cerramos con deslizado. Aquí levantamos una cadena y hacemos un medio punto en el mismo medio punto. Ahora, en esta hilera que ya estamos terminando el borde del gorrito, vamos a hacer un medio punto en cada uno de los puntos de la hilera anterior. ¿Sí? Esta va a ser todo el trabajo de esta hilera. Un medio punto en cada uno de los medios puntos de la hilera anterior. ¿Está? Ya estoy terminando esta hilera con el otro color. Terminamos aquí, pero como voy a seguir una hilera con otro color, lo dejamos aquí para colocar el otro hilo. Vamos a hacer un nudo y ya tenemos el cambio para el color. ¿Listo? Cogemos aquí y cerramos con punto deslizado. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo. Esperen, vamos a acomodar este color ya, para ajustar un poquito. Toda la vuelta va a tener esta misma secuencia. Medio punto en cada punto de la hilera anterior. Así vamos a continuar hasta el final. Bien, ya estamos terminando esta hilera, la última del borde, aunque quiero enseñarles un tip de acabado. Aquí les voy a enseñar este tip de acabado, que es una cadenita que se hace no solamente en este gorrito, sino en muchas de las otras prendas. A ver, voy a cambiar el hilo y lo voy a hacer en este hilo contraste para que se pueda apreciar. Miren, voy a cerrar aquí, punto deslizado, y vamos a hacer esto. Cogemos aquí ya está, perdón, vamos a la siguiente y hacemos esto, punto deslizado. Vamos al siguiente punto, tomamos hilo y deslizamos. Vamos al siguiente punto, tomamos hebra y deslizamos. Así vamos a seguir toda la vuelta. ¿Por qué hago esto? Aparte que le da firmeza a la prenda, queda muy bonito el acabado. También se puede hacer en bordes, en las chompas, en los bordes de la parte baja de alguna blusita. Esto le da un poco de firmeza a la prenda. Y en los cuellos también queda muy bonito. Vamos a continuar. Entramos aquí, sacamos hebra y deslizamos. Entramos, jalamos hebra y deslizamos. Y se va formando. Aparte que le da cierta textura al borde de una prenda. Así. Así. Voy a ir hasta el final y regreso. Bien, acá ya llego al final de esta terminación de cadenitas. Este es un tip que les puede servir para muchos acabados. Voy a terminar aquí. Así, miren, uno antes. Voy a tomar la aguja. Voy a pasar por aquí. Voy a pasar por aquí. Y
vamos a pasar por aquí. Ahí está. Ya aseguré. Aquí tengo todos estos hilos que después los voy a esconder. Vamos a cortar. Luego acabaré todos estos hilos. Miren. Esta es una talla ya bastante grande. Es la diferencia. ¿Por qué? Porque tejí con una lana más gruesa. Y este es el pequeño que yo hice. Miren. ¿Sí? Se nota la diferencia. Ahí está. Espero que les sirva, les haya gustado. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte y darle un like a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Espero que tejas algún gorrito con las lanas que tengas, que te sobren en la casa, y que te diviertas un rato. Gracias. Chao.